¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a su dosis semanal. Yo creo que ya es una dosis semanal de experiencias con Gabo Chavarría, este podcast al cual le tengo mucho cariño, al cual recién estamos empezando y es interesante saber que ya le tengo cariño, pero al cual yo pienso es un esfuerzo traer personajes íntegros de mucha calidad. Porque lo habíamos dicho, este es un espacio especialmente diseñado para atraer personas interesantes, no necesariamente conocidas o famosas, que no es siempre tal vez la ocasión, sí que las vamos a tener, pero personas que obviamente valdría la pena traer porque tienen pensamientos interesantísimos. Y estoy seguro que este episodio va a ser muy especial, vamos a estar hablando de un montón de cosas, pero primero quisiera introducir al invitadazo. ¿Sí o no? ¿Lo introduzco o no? ¿Te introduzco o no? De una, viejo. ¿De verdad? ¿O después? Ya vámonos. Vale. ¿Ya? ¿Tú invitas la hamburguesa? Introduzco primero a un amigo. Para mí es un muy buen amigo. Ya lo van a conocer, una persona muy interesante. Joaquín Otondo. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Gabito? De verdad, gracias por esta oportunidad, por pensar en mí para el podcast, por ser el segundo invitado. Ya vi el anterior capítulo, está espléndido. Genial, ¿te gustó? ¿Qué tal te parece el formato, el lugar? No, hermano, está genial, está todo bien pro, como dice. Bien, es un placer tenerte. Yo siempre digo, me gusta traer personas interesantes y quiero que te conozcan porque, y de hecho les agradezco mucho. Ya con el anterior episodio, como decía Juaco, que estaba genial, hemos llegado más o menos a las 10,000 vistas. Hasta el día de hoy, que es una semana después de haber grabado, me parece una locura, una locura. Y vamos a conocer hoy al querido Joaquín Otondo, que, bueno, iniciando por tu ocupación, ¿no? Por lo que eres profesional, es que eres doctor, ¿verdad? Médico general, para ser exacto. Médico general. Saliste hace 2 años de la universidad. Sí, mi título es el 2020 en realidad. Ya. En plena pandemia. Justamente terminé el tema de lo que es el internado a inicios de 2020, ya cuando estaba empezando la pandemia en sus primeros meses, pero recién pude titularme hasta inicios del 2021 por el tema de, la misma pandemia. Claro, la pandemia. Que todo el proceso administrativo, los documentos, el título, profesión nacional, todo ese tema, y ya sabrán muchas otras personas que han estado conmigo, compañeros, amigos, que ha sido una verdadera lucha agarrar el título, tener nuestra matrícula, un año de espera. Me imagino, viejo, porque además, imagínate en pandemia hacer trámites. Asumo que habrá sido tipo, sí, voy a estar para tal día, pero en realidad nunca sabes cuándo va a estar. Sí, en realidad lo que pasó es que estuvieron como unos 6 o 7 meses, donde inclusive hubo marchas de algunos de mis compañeros, videos en internet, o sea, donde exigían que la universidad haga algo, que se movilice un poco, porque imagínate, en plena pandemia, casos subiendo, muchos de nuestros colegas médicos, enfermeras, que, o estaban de baja o tuvimos la lástima de perderlos. Y se necesitaba mucho apoyo de personal de salud. Y muchos decían, ok, realmente son médicos o quieren ser médicos, quieren su título, trabajen gratis o por su profesión. Y muchos de los casos han sido así. Muchos amigos, colegas han estado trabajando de gratis o, como se dice, honoris causa en hospitales. Pero en realidad, poner tu vida en riesgo, sea por vocación o no, y sin algún reconocimiento, no me parecía nada justo. Y de hecho me gustaría hablar de la vocación ahora, porque hablando del tema de la medicina es un tema muy delicado. Es interesante saber que evidentemente la realidad de Bolivia es que hay muchas personas que en este momento están trabajando, pero por vocación, hablando como tú decías, como si fuese un tema honoris causa, un tema gratuito, pero esto se forma desde la universidad. Pienso que esta decisión de decir, oye, yo voy a trabajar gratis porque estoy ayudando personas, necesita evidentemente vocación. Y yo te pregunto, porque recién saliste hace 2 años, eres nuevo, bastante nuevo en el mercado laboral. Bastante. Tus compañeros, tú más o menos en la universidad, en el lado de la academia, ¿tú crees que todos entran con vocación a ser médicos? Todos entran en ese sentido, yo quiero ser médico, quiero ayudar a salvar muchas vidas, quiero trabajar de estar, o ya no hay vocación. O todo ese lado mercantil. Yo te pregunto esto porque veo que hay una tendencia muy marcada en pensar que en Bolivia el médico va a ser millonario de un día para el otro, va a tener su consultorio súper fácil y que en realidad todo está dirigido a eso.
Pero ¿tú ves que tus compañeros tenían vocación o ves que los de ahora tienen vocación más o menos? Bueno, a ver, te puedo contar un poco desde mi experiencia personal. Claro, no siempre, sí. Al salir del colegio, bueno, como todos al salir del colegio estábamos como que un poco, tal vez con alguna idea de qué quieres ser, a qué quieres dedicarte, o a veces también presionado por tus papás o amigos o familiares para que seas una u otra cosa. Pero en mi caso concreto, yo estaba como que, güey, no sé qué hacer. A la deriva. Yeah. Pero, ponte, de mi familia, la mayoría son ingenieros o están en la parte de exactas, todo ese tema. Y en realidad creo que no tengo ningún pariente directo que sea médico que me diga, Wow, eres oye, el primero. Saliendo del cajón, digamos. Exacto. Así que un familiar que me diga, oye, ven aquí, esto se hace en el hospital o no te gustaría esto. Claro, que te vaya enseñando. Y no tenías a nadie. No tenía nadie. Me metí por el tema porque, bueno, me llamaba la atención el tema de la medicina, que los rumores que me decían inclusive de que en el anfiteatro vas a estar abriendo cuerpos. Eso te llamaba la atención. Me llamaba, no de una manera bizarra, pero claro. Fue como por curiosidad. Curiosidad, a ver, me entraré aquí, ¿qué tal me va? Ya. Y durante la facultad ves compañeros o personas que entran como que no, yo voy a ser el mejor médico, todo eso, o entran con todas las ganas del mundo, pero terminan renunciando o dejándolo generalmente, te puedo decir un número un poco aproximado, tal vez un 30 o 40% lo dejan el primer año. Wow, oye, pero es bastante, es muchísimo. Porque si te pones a pensar o si te pones a ver, la cantidad de alumnos en primero se reduce drásticamente en segundo y así durante los demás años. O terminan repitiendo materias o repitiendo el año. Pasan muchas ocasiones que o tienen materias a arrastrar o directamente repiten todo el año. Pero el tema de la vocación, yo pienso que no se agarra tanto en los primeros años. Porque no solo ir con las ganas de todo, o sea, no solo es esa actitud de querer ir, decir, yo voy a ayudar a las personas, yo quiero hacer esto, o mis sueños llegar a este punto, estas son mis metas, sino que empiezan a conocer un poco de lo que es la profesión en sí a partir del tercer, cuarto, quinto año, donde empiezan a hacer las prácticas en el hospital, ver pacientes, estar en contacto con los mismos pacientes, con el ambiente hospitalario. Es donde ya empiezas a como que formarte una idea de cómo es. Y cómo va a ser además todo el mundo profesional. Debe ser un mundo la teoría y otro mundo la práctica. Exacto. Los primeros años estás totalmente avalado en la teoría y en tercer año cuando empiezas a llevar un poco de semiología es donde empiezas a conocer la parte clínica, que es la parte que, bueno, generalmente puede llamar más la atención a todos los que están en el área de medicina porque es cuando ya empiezas a sentirte como que mierda, esto es ser médico, o es un primer vistazo a lo que hacen, o estas cosas, o estas áreas me interesan, estas áreas no tanto, o en cuarto o en quinto año llevar pediatría y decir, ok, me gusta esto. Claro, donde vas probando, ¿no? De todo un poquito y de ahí sabes qué vas a estudiar. Exacto. Pero no muchas personas llegan a ese punto, ¿no? Asumo que incluso en ese punto no saben qué escoger y porque justamente no hay esta vocación, tal vez. No pienso que sea tanto vocación. Yo creo que es el aspecto en que lamentablemente llegas a conocer cómo es el aspecto de ser médico del área de salud un poco tarde en la carrera, en tercero o cuarto año. Y a veces como que hay muchas personas que dicen, ok, ya estoy aquí, no puedo dejarlo. O mis papás no me van a degollar si lo dejo aquí la carrera. Pero ya estoy en tercer, cuarto año, ¿no? Sí. Y a veces es lamentable porque eso puede terminar en personas que ni bien egresen o no ejerzan, o directamente sean profesionales que están trabajando en un área que no se sienten cómodos o no se sienten felices con esa misma área, con ellos mismos. Claro. Digamos que la aproximación a la carrera, que es esta decisión que necesitas para saber si te gusta la medicina o no, llega muy tarde, ¿no? Entonces dices, ya estoy más allá de mitad del camino, lo dejo aquí, pero es reiniciar una vida, porque todos salimos del colegio con esa visión de voy a terminar más o menos en 3, 4 años, medicina no es así, tienes que terminar en mucho más tiempo, y recién en esas etapas, 3, 4 años, empiezas a pensar, oye, pero ¿y esto no me gusta?
No, veo la realidad, cómo va a funcionar. Además que otro tema es el tema laboral, el que vamos a entrar ahora. Ves la realidad y dices, oye, ¿cómo le voy a hacer? Y tal vez por eso es que hay otros médicos, obviamente no todos, hay excepciones, pero que ingresan a un área que no les gusta y lo hacen mal. Pero tal vez es por este tema, porque se necesitaría una aproximación mucho más cercana cuando estás iniciando. ¿Tú crees que debería ser cuando inicia? Sería lo ideal, o previo a eso, en el colegio, en las mismas universidades que promuevan el tema de conocer más sus áreas, qué áreas tienen. Claro, las áreas prácticas fundamentalmente. Exacto. A veces muchísimo, y ayuda muchísimo el tener algún familiar, amigo que esté dentro de esa área, que ya antes hayas experimentado, conocido cómo es, que tengas de primera mano una experiencia en eso y que puedas directamente ir un poco más seguro a lo que tú quieres hacer. Claro, porque te va introduciendo y todo eso. Exacto. Y fíjate, tú no tenías ningún familiar que te diga, oye, así es la medicina, así funciona, esta área podrías tocar, y aún así ahora mismo sigues en el camino de la medicina. ¿Te gusta? Yo creo que se ve que te gusta. Ahora, toda carrera y toda profesión tiene sus bemoles, ¿no? Pero tú seguiste este camino de la formación, y a eso me voy. La realidad en el mercado laboral en Bolivia, los profesionales en medicina, los doctores, se dice mucho que, oye, no encuentran trabajo fácilmente, que es una batalla, que de hecho ni siquiera es una batalla, es una guerra. Y que es sumamente difícil agarrarte un puesto de trabajo hoy en día en Bolivia. Y tú como médico, bueno, egresaste hace 2 años, pero ya más o menos estás en el mercado laboral. ¿Cuán difícil y cuán realmente, pero así siendo muy sincero, realmente es difícil entrar a un mercado laboral ni bien sales de la carrera de medicina? ¿Cómo se maneja más o menos? Bueno, a ver, yo te voy a contar la experiencia que tengo, que tuve de trabajar unos cuantos meses en lo que es el Seguro Social Público, en el área pública. Y lo voy a decir de entrada. Y es muy lamentable, pero todo es política. Y eso es lo que más lástima y mucha rabia me ha dado al transcurso de todos estos meses, es que no se trata que el mercado esté sobresaturado. Y has debido escuchar estos últimos días, semanas, que no hay profesionales, no hay contratos para los profesionales del área de salud, no solamente médicos, sino enfermeras, auxiliares, bioquímicos, farmacéuticos. Sí, he escuchado. Al menos por parte de las entidades públicas. Y que justamente este año hubo un recorte de personal bastante importante. Y eso ha repercutido, en los casos de COVID, que justo hemos entrado en la 4ª ola, donde los casos han empezado a disparar. Y no había personal para atención, no había personal para tomar las pruebas, o el personal que existía o que existe actualmente tiene que hacer turnos dobles, quedarse muchas más horas, y al final eso es lamentable. Y asumo que evidentemente incluso si es motivado por la política, incluso aquellos que están, digamos, no sé, si necesita estarse en un partido específico para entrar a unos puestos, incluso ellos que están en ese partido tienen que escalar como una especie de ranking o de pirámide, ¿no? De, oye, yo quiero ascender porque parecería que vaya a ser mi mérito, pero yo quiero ascender más y tener un mejor puesto, pero en realidad no depende tanto de mi conocimiento, sino de mi posición política. Exacto. Y de mi cercanía, digamos, a un partido. Exacto. Y eso en el área de salud es un desastre. Obvio, porque todo es salud. Es salud. No se trata de qué tan presencia política tú tengas, sino qué tantos conocimientos, capacidades, méritos tú tengas como profesional, cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas, para que eso repercuta no solamente a nivel, como te diría, hospitalario o laboral, sino que en la misma salud pública, en la misma atención de las personas, la calidez, como una persona, la confianza que puede ganar una persona en ir al seguro público, claro. Porque debes escuchar que dicen, ay no, voy a hacer una fila de 4 horas para que me atiendan de la patada. Es lo que más se comenta. Y es justamente por eso, porque es
personal o personas en muchos casos que tal vez están ahí, obviamente no va a ser que todos, porque no podemos generalizar, pero muchos de esos personales están simplemente por política. Están compuestos asegurados o están todos chochos porque nadie les va a sacar porque están en determinado partido político. Sí, y la pena es que, y estoy seguro que nos escuchan de todas las ideologías, pero la pena es que aquí no importa qué partido, todos parecen ser iguales. ¿No? O sea, parece que obviamente esto depende de áreas públicas, de 4 años después entra otro tipo de partido, pero parece que todos funcionasen igual. ¿No? Y entonces en cualquiera, así sea de si vaya a ser oficialismo, si vaya a ser oposición, empieza a determinarse la política como un rol fundamental para ejercer la medicina, no importando el partido. Exacto. Y ahora te lo pongo el ejemplo de que en la gobernación y en la alcaldía son 2 partidos diferentes. Pero ninguno de los dos ninguno de los dos ha hecho un buen trabajo, en mi parecer, obviamente, este año, porque ha habido un montón de recortes de personal, ha habido cambio de personal. Si vas estos últimos días a la plaza, en la gobernación hay muchas personas que están haciendo huelga, porque eran personas que tenían contratos que no les han renovado, y no es que las hayan cambiado, es simplemente que los han votado. Aún existiendo el tema de la subida de casos de COVID. Y eso es una lástima. Porque te pones a pensar, es la salud de las personas, es la salud de la gente. No es algo para tomar a la ligera, no es algo para meter a la política. La medicina tendría que ser por meritocracia, capacidades, por tratar de ayudar a las personas, no por tratar de encontrarte un puesto, algo político o algún trabajo, solo pensar en lo político o en el dinero. Y eso lastimosamente no se está observando, al menos en nuestra ciudad. No puedo hablar de otros lados, pero me imagino que la tendencia se repite un poco. Seguramente. Además que, o sea, es más o menos como si fuese una placa tectónica. Donde afecta a un lado, empieza a afectar a las demás, que es el resto del país. Y seguro que es una realidad parecida. Y te pregunto ahora por el lado, evidentemente ese es el lado público, ¿no? Es el lado tal vez que uno piensa primero cuando sale, porque sale con esa visión de, oye, me gustaría trabajar en una posta, en un hospital, etc. Y aún así, cuando es muy normal que consigas esa fuente laboral, pero te mandan, hasta ni conocías el pueblo, digamos. Esta realidad es muy marcada, pero pasándonos a la otra mano, ¿y cómo es la salud, pero en el tema privado? ¿Cómo es emprender? ¿Realmente se puede emprender hoy en día? Como esa visión que tienen muchas personas de, oye, voy a entrar a medicina, voy a salir de medicina y voy a emprender mi consultorio primer día después de salir. ¿Es así de posible? ¿Es así de fácil? ¿Cómo es? Bueno, si tienes los recursos, abrir tu consultorio, el equipo, de tener todo como para poder armarlo, pues no se viene tan mal. Claro. Pero, y poco a poco ir haciéndote conocer, agarrar pacientes. Tú mismo me contaste que tus papás, cuando abrieron sus consultorios, como que era un paciente a la semana, 2 veces a la semana. No, y se empieza poco a poco. Exacto, ellos me contaban que había un mes en el que no habían atendido uno. Y obviamente tenías deudas y todo eso, pero obviamente con la voluntad, con la esperanza y con atender, obviamente, de una buena manera a los pacientes bien. Pero eso también, imagínate, eso era hace unos buenos años. Hoy en día será igual así. ¿Tú qué crees? Te pongo el ejemplo de, aprovechando el tema de la pandemia, que muchos, y todavía en la actualidad, muchos médicos, especialistas también, estaban atender la parte privada de COVID, inclusive a domicilio. Cosa que yo también hice. El año pasado, a mediados de año, durante la segunda ola más o menos, yo y un amigo estábamos ya un poco aburridos porque estábamos como que tratando de encontrar un trabajo en un lugar público, ya sea público o entidades privadas, pero no encontrábamos nada que sea bien pagado, por así decirlo, y no sea tanta explotación laboral. Claro. Así que dijimos, vale, atendamos a domicilio, porque no hay atención. Hay muchas personas que están falleciendo en sus hogares, los hospitales están saturados, y también teníamos el contacto de un amigo que es auxiliar de enfermería, que tenía un consultorio con una ambulancia,
unas cuantas enfermeras que atendían a domicilio y dijimos, ya, hagamos esto bien. Y empezamos a atender así. Pusimos algunos avisos, Facebook, WhatsApp, en las calles. Y a ver, te pongo que la semana que más pacientes tuvimos al menos unos 15 pacientes para ver. Ah, mira, wow. O sea, para verlos al menos una vez cada día, claro, entre dos personas, bueno, entre dos médicos. Pues estaban como varias locos enfermeras. Ustedes. Sí. Y ahora, esto tiene un aspecto bueno y un aspecto malo. Porque muchas veces veíamos algún paciente que, no tenía muchos recursos económicos o era directamente de escasos recursos económicos. Al final no podíamos venir y decirles, oigan, ¿sabes qué? Les vamos a cobrar 3,000 bolivianos todo el tratamiento de COVID, como muchos casos habían y todavía creo que hay. Sí, se han hablado y se hablan. Así que simplemente tenemos que un poco ayudar, porque tampoco pueden decirle, ok, no nos pueden pagar, aunque nuestra tarifa sea la más mínima que podemos hacer y tener que ir hasta un cerro a atenderles, pero tratamos de hacer lo que podíamos o de conseguir medicamentos en la medida que podíamos conseguir nosotros también. Y en muchos casos tener que, no sé cómo decirlo de una manera no muy grosera, pero básicamente lamer un trasero en algún hospital para que si había alguna cama disponible o algo, o siquiera un espacio para que lo puedan internar, porque en muchos casos no se pueden tratar en domicilio, por más de que se consigan oxígeno, máscaras, medicamentos, una enfermera que esté ahí 24 horas, muchos casos no pueden ser manejados en domicilio, menos por médicos generales, sino que sobre todo en la segunda ola, por el tema de la variante Delta, que las internaciones en UTI aumentaron un montón y todo estaba colapsado, pues no, fue muy complicado, aún teniendo una ambulancia para nosotros poder llevarlo de un lado a otro. Y pues el momento de estar en ese ámbito, escuchamos muchos, ¿cómo puedo decirte? Mucha mala praxis de muchos colegas. Te pongo un ejemplo, había un interno de medicina que estaba trabajando haciéndose pasar por médico. Wow, que ya estaba trabajando. Exacto. O sea, una cosa es ser interno de medicina y, no tienes todavía estás aprendiendo, estás en formación aún. Claro. Por más, y puede que estés haciendo prácticas en algún hospital, pero no puedes emprender, digamos, tú solo y decir, yo soy médico, te atiendo. Y escuchamos tuvimos muchos pacientes que fueron atendidos por este muchacho. Wow. Que le sacó un ojo de la cara. Literal. 2, estaba haciendo tratamientos que ni para qué les digo, o sea, un desastre. Nada que ver. Sin criterios, sin idea alguna y repercutiendo eso en la salud de esos pacientes. Y pues, nada, casos parecidos sé que hay todavía y sé que hubieron casos aún peores de muchas personas que lamentablemente se aprovecharon de la salud de las personas. De la salud de las personas, de la pandemia, de todo eso. Todo el contexto y todo, sí, ¿no? Así parece más encima un entorno, un contexto súper mercantil. Esto de la pandemia, ¿no? Y a veces te preguntas, oye, ¿realmente serán los precios así? ¿Realmente serán así? ¿Así se manejarán? Como explicas que sacan una millonada, pero ni siquiera siendo doctores, que es una súper mala praxis. Y eso también por ejemplo, hubo una tendencia más o menos a mitad de año del anterior año y ahora a pensar que es como que veamos como si fuese un trofeo de parte del médico, que viene una persona humilde, tú tienes que atender a una persona humilde que no tiene los recursos y que te paga con algo a cambio, que te paga con una gallina. Con una gallina, por ejemplo, vamos al caso, o que te paga con lo que tiene de producción, ¿no? Y todos piensan, wow, esto es algo que pasa en un solo médico. Y yo les digo, eso pasa casi todo el tiempo. Literal, viejo. A mí, me ofrecieron, sí, una gallina, pero yo dije, te la llevo a mi casa y mis gatos la matan. Me dejaron a dar huevos, claro, esas cosas, pero... Pero no es que sea un trofeo así de wow, pero pasa todo el tiempo, ¿sí o no? Sí, pasa. Sí, te ha pasado. Sobre todo en la parte donde yo estaba trabajando, que eran zonas muy periféricas de la ciudad, salidas por Francesa, salida de Cochabamba.
que puta, ni siquiera encontraba. No, son personas con ahí. bajos recursos. Exacto. Y pues, para qué te digo, ha sido una travesía bastante estresante. El hecho de que tengas un paciente que necesite ventilación mecánica y no puedas encontrar un espacio en terapia, o siquiera un espacio para internarlo, no tenga oxígeno en su casa o se le haya acabado y haga una fila de 2 cuadras para recargar su tanque de oxígeno. O sea, imagínate todos esos gastos que él obviamente no puede cubrir. Por eso fue una época bastante fea, que esperemos no volver a llegar a lo mismo en el futuro. Ojalá. Ojalá, esperemos. No. Esperemos, porque hay no sé, es como un futuro dantesco que parece el que nos viene. Y esta parte y además no solamente creo que ahora más que nada se ve, pero incluso antes, sin pandemia, se veía personas con bajos recursos que pagaban con lo que podían, pero no sé, a mí me parece medio raro ponerlo como un triunfo, ¿no? Decir, wow, yo he cobrado unos chuños por atender, o sea, no sé, ¿por qué mostrar exactamente todo el tiempo como si tú fueses el mejor médico del mundo así? Cuando en realidad eso le ha pasado a muchos médicos. Sí, y sobre todo en la ciudad que vivimos, donde si bien el índice de pobreza no es el peor de todo Bolivia, pero aún así, sobre todo en áreas de la periferia. Y justamente donde yo estuve trabajando, en la parte de salud pública el año pasado, finales de año, era un distrito que es en la periferia de la ciudad, donde muchas de las personas de ahí son del campo, son comerciantes, o sea, no se dedican al negocio informal, por así decirlo, o a la agricultura, donde no es como en otros centros de salud, donde puedes decir, ok, no hay ese medicamento, cómprate en la farmacia. Claro. No podíamos hacer eso porque eran personas de bajos recursos económicos. Tratábamos de siempre ayudar con lo que podíamos o tratar de conseguir los medicamentos que pueden necesitar, o si no podemos, tratar de referirlos a un hospital de segundo nivel para que los vea un especialista o lo que sea. Pero el tema es que, por ejemplo, este centro de salud donde estaba trabajando ahora mismo está vacío, no hay nadie. Y es porque los mismos de la gobernación, por aparentemente falta de presupuesto, no ha contratado ni recontratado mucho de su personal que tenía el año pasado. Sí, y esto es una noticia que leí hace varios días ya. O sea, que no es un tema no verificable, ¿no? Es algo que ha pasado mucho. Y lamentablemente sigue, ¿no? Pasando. O sea, es como una cadena de sucesos. Una cadena de sucesos. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante. Me gustaría tocar un poco, tal vez, del tema a ver, todos tenemos que pasar por una formación en una universidad para hacer lo que hacemos, ¿no? En tu caso medicina, en mi caso comunicación, pero todos tenemos maestros. Esos maestros realmente nos darán conocimientos que nos apeguen y nos sirvan para la vida, realmente para la práctica. Esa es mi pregunta antes de que vayamos al siguiente corte. Volvemos después de esta corta pausa y había dejado una pregunta sobre la mesa, digamos, interesante, que era sobre todo del tema de los profesores. Todos, como te decía, pasamos por una etapa académica, por una etapa de universidad, digamos, pero realmente lo que nos enseñan nuestros maestros, nuestros profesores, entra a nosotros en la vida práctica. Yo prefiero no hablar por mí esta vez porque estamos con tremendo personaje. Quiero que nos digas tú, en el área de la medicina, ¿los maestros son realmente importantes? ¿Su motivación, pero en la universidad, en la etapa académica, es importante? Es inclusive crucial. ¿Ah, sí? Porque la calidad de docentes que tengas al momento de tu formación, como te decía, determina la calidad de docente la calidad de profesional que tú puedes llegar a ser, la motivación que te van a brindar, los recursos académicos. O sea, viejo, es algo muy importante. Y yo me he empezado a dar cuenta de eso mientras hacía mi diplomado, mientras estoy terminando mi diplomado en educación superior. Sí. De todas las carencias, de cosas que literalmente las han echado a un lado en muchos de los docentes de nuestra queridísima universidad. Pero a pesar de eso, hay muchos docentes que, diablos, son muy buenos y son, una inspiración tremenda.
y al final uno quiere salir y realmente hacer sentir orgullosos a todos sus docentes de que alguna vez en el futuro puede decir, ese era mi alumno o ese era mi docente. Y que, bueno, al final la docencia, el tema de ser maestro, de enseñar, es un arte que es muy bello y requiere de una vocación realmente muy ferviente, si puedo decirlo, porque no cualquiera puede ser maestro, no cualquiera puede enseñar. O no mucha paciencia, ¿no? Y peor aún, y con lo que debe estar sufriendo todo el mundo ahora, que es la educación virtual. Viejo, qué grave es la educación virtual, qué cambio más drástico ha sido, porque de pasar horas en la universidad, en el aula, a veces durmiendo, a veces escuchando, a veces charlando con tu amigo. Los clásicos, me acuerdo, los puentes, cuando habían puentes, oye, vamos por unos tucs, los anticuchos después, pero ha cambiado todo, ¿no? Y ha sido un cambio muy drástico para los mismos docentes, un poco poder acomodarse a eso. Y en la parte de medicina ha sido, no me imagino lo que han debido sufrir. Sí, porque justo tú acabaste al ras, digamos. Ya había señales, porque estabas ya tramitando todo, pero ya se quedó ahí. Porque, mira, partes, ¿cómo te digo? Asignaturas que son bastante prácticas, por ejemplo, cirugía, semiología, donde las prácticas se llevaban en el hospital, en quirófano, instrumental quirúrgico. No tengo idea de cómo se está manejando ahora, o cómo se ha manejado durante la pandemia, pero me imagino que no ha sido la más óptima. Y en eso, y justo mi monografía, mi trabajo del diplomado iba de eso, de poder implementar algunas otras formas de suplementar, de ayudar a las partes de las asignaturas que son bastante prácticas, ya sea como la asignatura de cirugía 2, donde, bueno, muchos de los alumnos de la facultad no tienen tan fácil el acceso a los hospitales, a la parte quirúrgica, porque mira, ahora en el hospital, sobre todo en los momentos donde hubo el pico más alto de contagios, el internado se fue al diablo, las prácticas de estudiantes de la universidad se fueron al diablo. Sí, imagínate. Y todo lo práctico en realidad. Sí, y justamente yo estaba haciendo una monografía de cómo se podía implementar tal vez cirugías donde el docente pueda realizar transmisiones en vivo, como un tipo de, ¿cómo lo dicen? Los lives de Instagram. Los streamings de Instagram, pero en la parte quirúrgica, digamos, donde los estudiantes pueden estar como que mierda, interesante. Exacto. Qué tan interesante. Que puede ser aplicable, pienso, sobre todo a la parte de las cirugías laparoscópicas, donde mucho del equipo que se necesita para eso ya está ahí en los mismos hospitales, en los mismos quirófanos. Pero bueno, es una idea que a ver si para mí es una muy buena idea, ojalá se logre, ¿no? La ponga. Pero al final sí es una monografía que es una propuesta. Claro. Que esperemos que se vuelva a lo presencial, porque al final siempre es lo más óptimo. Sí, además que ahí conoces a tus docentes en realidad, ¿no? O sea, es una figura, cuando los conoces virtualmente es una figura, tú te los imaginas, ¿no? Los ves, pero cuando los tienes ahí es muy diferente. Además que tus compañeros y... O sea, todo, ¿no? Y sobre todo en cómo, por ejemplo, en las prácticas, ahí conoces a tu docente, en cómo es la atención que él brinda a sus pacientes, qué son los pasos, la clínica que utiliza. Y eso es bastante interesante de ver en las prácticas. Y obviamente la parte virtual es algo que no se puede apreciar bastante bien. Sí, digamos que obviamente los maestros sí que son importantes, pero que es entendible que por esta etapa virtual haya habido un desnivel, ¿no? Donde de hecho muchos de ellos empiezan a pensarse, realmente es mi vocación, hay que tener más paciencia de la que se tenía antes, hay que tratar de amoldarse, ¿no? Hay que tratar de adaptarse a una especie de educación bastante parecida. Y ahora me gustaría tocar un tema muy interesante porque, a ver, tú ya lo estabas comentando, la mayoría de mi familia es médico. Y todos coincidían en este tema muy interesante de pensar la automedicación en el médico. Y que me gustaría pensar, evidentemente, a ver, la automedicación es mala, no la hagan, obviamente. Pero hay que pensar cómo obviamente piensa un médico. Y ahora que te tenemos aquí, tú que tienes colegas, obviamente tú también,
¿Tú crees que automedicarse como médico en áreas que obviamente no te corresponden, que sí conoces tal vez generalmente, pero que no te corresponden, es bueno? ¿Automedicarse es bueno siendo un médico, aunque así conozcas algo? Me agarraste en curva. Cortamos aquí, siguiente. Siguiente, corten. ¿Tú qué crees? Bueno, a ver, automedicarse no es bueno en ningún aspecto. Ningún aspecto. Incluso siendo médico. Siendo médicos, bueno, o inclusive a veces llegando a ser especialistas, muchas veces tienen el conocimiento, tienen los recursos, tienen todo para poder, bueno, los medicamentos los incluso. medicamentos para poder tratarse a sí mismos. Pero lo recomendable es siempre llevar de la mano con algún otro colega, que sea especialista en el tema o que al menos tengan conocimiento de la patología que estás tratando, que tú mismo te estás tratando. Porque al automedicarte, no sé cómo explicarlo, pero tal vez puedes saltarte algunas cosas que por tú decir, mierda, yo sé cómo se hace esto. Si es alguna patología leve, bueno, no pasa nada, pero muchas veces por no buscar atención médica, por más de que seas médico, te puedes saltar algunas cosas que a la larga pueden repercutir en la misma salud. Claro, me imagino. Además que la parte de, o sea, tienes colegas que hasta son especialistas en tópicos que necesitas, ¿por qué no acudir a ellos, no? Automedicarse también, como tú decías, o sea, la medicación es un proceso, pero un proceso que se sigue por partes. Y también es ese error incluso de nosotros que somos tal vez los pacientes, pensar que querer sanarme rápido es saltarme estos pasos y rápidamente ir a automedicarme a algún lugar o en la clásica, la farmacia. ¿Qué sirve para esto? O que veía la anterior vez me comentaban, buscar en internet, ¿cómo puedo curarme de esto? Cáncer de pie. Nada que ver, ¿no? O sea, porque además es súper peligroso. Sí. Además que los medicamentos que obviamente se salen en internet son sumamente distintos a la industria farmacéutica aquí a nivel nacional. O sea, te puedes estar, quién sabe, metiendo algo que no es para ti, ¿no? Exacto. Siempre hay que tener cuidado en el tema de la medicación. No por ser profesionales, bueno, ese es mi criterio, mi opinión, pero no por ser profesionales puedes tratarte todo tú mismo. Claro. Siempre es lo mejor ver a algún colega, ver a algún especialista, que puedan realmente valorarte, estudios clínicos, todo lo necesario, no simplemente automedicarte. Y eso es un tema que es interesante que lo tomes, porque, bueno, que lo hayas tocado, porque yo pienso, al menos a lo que he podido observar, es que muchos de del personal de salud, sobre todo médicos, son los que más deteriorada tienen su propia salud. Son los que más descuidados son con su propia salud. La automedicación. Y puede deberse a eso, puede deberse a muchos otros factores, el estrés. El estrés y todo lo que vive un médico en realidad, ¿no? Pero es a veces un poco gracioso porque le digas a tu paciente, mira, tienes diabetes, no puedes comer esto, tienes que tomar esta medicación, tu presión tienes que mantener con esto, olvídate de la comida chatarra o de muchas grasas y ahora sale a verse tu chicharrón, estando también con un problema o con inicios de alguna patología parecida. Es un poco irónico, puedes decirlo. Irónico, sí, exacto, esa era la palabra. Y tú más o menos, ahora tocando un tema también que me parecería interesante, yo estoy así como bolsa de boxeo dándote golpes porque estoy muy interesado en tu área y además conozco un poco, no soy un conocedor, pero conozco por mi familia. A ver, a lo que tú obviamente pienses. Las personas también, el tema de la automedicación, eso ya lo conocemos, no es nada recomendable. Pero dentro de las industrias farmacéuticas hay evidentemente medicamentos para todo tipo de patologías, ¿no? Pero también existen medicamentos naturales o plantas, tratamientos para patologías que sí tienen tratamientos farmacéuticos. ¿Tú qué opinas como médico de que las personas evidentemente utilicen muchas veces medicina natural a comparación de la medicina farmacéutica química, ¿no? Bueno, eso es un tema un poco polémico, sobre todo. Sí, súper polémico en realidad. Sobre todo en nuestra sociedad. En nuestro medio. En nuestro medio. En nuestro contexto, sí. Donde generalmente todas las tías, abuelas o lo que sea tienen los remedios ya. Sí. Ya, te levanta, no, estito. Sí, yo me he acordado de ahora mismo de mi abuelita, que seguro me debe estar viendo, un saludo.
que ella, mi mamá es médico, entonces me decía, cuando yo me enfermaba, era, ¿sabes qué? Vas a tomar esto, pero mi abuelita me decía, no, mejor es este mate, tal. Y yo, ahora quién escucho, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué debería hacer el paciente, digamos? ¿Confiar en ambas? ¿No confiar en una o alguna? ¿Qué opinas? Personalmente, no soy muy afín a la medicina natural o tradicional, porque si bien generalmente no es como la medicina, o no llega a ser como la medicina farmacéutica, química, que puede llegar a usar efectos secundarios, sobredosis o todo ese tema, sí muchas veces puede llevar, y eso a lo que me voy, es que muchas veces por evitar ir al médico, por evitar, o por decir no, son muchas tabletas o lo que sea, y, agarramos la medicina tradicional, la natural, y nos aferramos demasiado a ella. Como que, no, me han dicho que este mate me hace bien, y cuando me lo tomo me calma, o me han dicho que este mate es para mi azúcar, para que no se me eleve, y eso muchas veces lleva a que la patología que pueda tener esa persona puede empeorar, o puede llegar a casos donde, bueno, donde he visto que muchos pacientes que han estado con inicios de cáncer lleguen al médico, lleguen al hospital ya en fases terminales. ¿Por qué? Porque antes de eso no querían hacerse ver, no querían tomar la medicación, se han dejado muy de lado su salud y se han aferrado a la medicina tradicional. Que ojo, no estoy diciendo y no estoy criticando que la medicina tradicional no funcione. Claro, porque en muchos casos se ha visto que sí, ¿no? Sí, y si nos ponemos a pensar, muchos de los medicamentos que tenemos farmacéuticamente son derivados de muchas plantas, por ejemplo, hongos, bacterias o lo que sea. Y mucha de la medicina tradicional es bastante efectiva, pero hasta un cierto punto. Pero dejar a un lado la medicina o el contacto con el médico, con el personal de salud, y solo aferrarse a la medicina tradicional, eso en mi opinión es algo que se debe tratar de evitar. De evitar o erradicar inclusive, de que solo nos basemos en medicina tradicional. Claro, porque es un tipo también de automedicación, ¿no? Si se puede decir, sí. Si no consultas a un médico. Sí, y en mi opinión es un poco descuidar tu salud. O confiar demasiado en algo que no está científicamente probado, o no tienes la veracidad de que realmente funciona o para qué funciona. O en muchos otros casos cometer errores. Por ejemplo, no me acuerdo, hay un mate de anís o algo así, que por ejemplo en los niños menores de 1 o 2 años está totalmente contraindicado porque puede generar una invaginación intestinal, y eso es algo tremendo, es algo quirúrgico. Y bueno, no lo sé, el papá debe saber, eres pediatra, sí. Pero algo así va. Y hay muchos medicamentos tradicionales o naturales que pueden estar contraindicados en ciertas personas o en ciertas patologías. Por eso lo ideal siempre es consultar con tu médico de confianza o con tu especialista, para que si vas a estar tomando algo o vas a consumir algún medicamento, lo pueda valorar y puede decirte, ok, no te recomiendo, o mejor esto, claro, o el otro. Claro, que te pueda guiar, ¿no? Para eso en realidad está también. Exacto. Aprovecho de consultarte también, muy interesante. El otro día veía, mientras conducía, de camino de hecho aquí, pasaba por una zona y veía, hay muchos contactos, sobre todo, bueno, contagios debido a los contactos por el coronavirus, por la pandemia, ¿no? Pero veía las calles y no había ni una persona con barbijo. Y decía, pero, o sea, ¿cómo podemos estar hablando de que la pandemia va a pasar y que todo va a ser rápido si en realidad el barbijo no se usa? Y te preguntaba, ¿cuán consideras o cuán importante es el barbijo a tu consideración? Usarlo incluso, bueno, evidentemente estando vacunado o no estando vacunado, ¿el barbijo realmente es importante en ese sentido? ¿Crees que deberíamos usar ni siquiera uno, dos, usarlo todo el tiempo, o en qué situaciones no deberíamos usarlo? ¿Qué crees? Bueno, de entrada el uso del barbijo es primordial. Peor en estas semanas, en estos meses, donde estamos en la cuarta ola. ¿Por qué? Porque se evitan contagios, se evita exponerte, se evitan muchas cosas, internaciones, todo por un simple pedazo de tela que está en tu cara.
Y no hay una razón para decir no quiero usar, no la hay. Tanto personas que están vacunadas como no lo están, tendrían que estar usándolas. Y su uso en lugares cerrados, en ambientes cerrados, mal ventilados, donde puede haber mucha cantidad de personas, aglomeración de personas, es aún más importante. Según los estudios que estuve leyendo hace varios meses ya, incluso a veces el barbijo ni siquiera es suficiente para protegerte. Mira eso. Porque importa la carga viral que puede estar en el ambiente. No es lo mismo una persona que esté en un área de terapia intensiva donde la carga viral es altísima. Puede que su barbijo, por más filtrado que tenga, si es del 99.9%, si la carga viral es demasiado elevada, se va a contagiar. Claro. Ahora es diferente usar un barbijo en la calle, en lugares públicos, abiertos, bien ventilados, donde inclusive se puede aceptar el uso de barbijos simplemente quirúrgicos, que no son los que te sellan la cara, o inclusive a veces, si no tienen la posibilidad de eso, hasta barbijos de tela, pero de preferencia siempre es preferible tener un barbijo quirúrgico si estás en lugares públicos. Claro, o vas solo, por ejemplo. O vas solo si estás solo en la calle, a menos que sea en un pueblito donde no haya nadie, o veas a una persona cada 10 minutos, no lo veo tan importante. Pero el tema es evitar el contacto con personas. Tal y para eso es muy importante ponerse el barbijo en todo momento. Pero, como digo, no hay una razón para que no lo uses. Para que no eso de que te quite el aire, de que no puedes respirar, pues no. Sí, no pasa. No te vas a intoxicar con dióxido de carbono. Yo había hecho eso porque también el dióxido de carbono lo producen las plantas y no es que nos muramos, no hay. Yo también iba a consultar, por eso que hay una doctrina muy, muy ferviente, ¿no? Así muy activa, de pensar, en realidad el barbijo lo que hace es, y tú me la dirás, ¿no? En realidad el barbijo lo que hace es, evidentemente, evitar el contagio, ¿no? Pero con el barbijo bajamos nuestras defensas. Y el barbijo hace que nosotros ya no estemos en contacto con distintos elementos en el aire, no sé, a ver, es una teoría que encontraron por ahí, pero es la teoría de no hay que usar el barbijo porque en realidad nos afecta a la inmunidad y nos vuelve más débiles. Y, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, de primera es una tontería. Si ahora estamos usando el barbijo, el uso es obligatorio en muchos países, hay leyes, normas, no es porque estamos tratando de mejorar nuestro sistema inmune, simplemente porque estamos frente a lo que es la pandemia del coronavirus y utilizamos el barbijo, 1, para protegernos a nosotros mismos, 2, para proteger a los demás si nosotros estamos portando el virus, para evitar internaciones, para evitar contagios. Si bien lo que tú dices, o sea, es como cuando los dicen a los niños, ¿verdad? Como que, ay, no, tu niño tiene que conocer un charco de tierra o tiene que nomás estar por ahí en el piso porque al final no va a agarrar defensas o esas cosas. O sea, es hasta un punto, pero, claro. Pero tampoco es para estar exponiéndose, claro, a la calle, a las enfermedades. Los niños que tocan cosas y se meten a la... Muchas enfermedades diarreicas agudas se dan por ese mismo tema. Pero ahora, exponerse en la calle no usando el barbijo por ese motivo no, defensas, exacto, nada que pues ver. No, nada que ver. Sí, yo ya pensaba, yo lo vi testimonios y todo. Bueno, de esas cosas que se encuentran mucho en internet, ¿no? De que dices, oye, y esto sería interesante llevarlo al podcast, pero ahora ya lo tengo racionalizado, ya lo tengo aclarado. Y cambiando un poco tal vez de tema para que también chequemos esa etapa tuya de la vida que es la fotografía. Obviamente, introduzco un poquito antes de preguntarle. No, pero espera, antes de eso, había un tema que sí quería tocar, que era el tema de los antivacunas. Le metemos normal. Que ahora sí es el tema, literal, es el tema más polémico que hay ahora. Sí, si quieres, pensaba hacerlo, tema medicina, tema fotografía, pero si quieres dejamos la fotografía al final, ¿qué te parece? Hagámoslo de una. Ya. Tema vacunas, antivacunas. Me parece muy interesante saber que hoy en día el mundo se empieza a mover todo por una vacuna como si fuese, en lo personal, ¿no? La salvación. Pero cuando empieza a haber, yo creo que ya nos vamos a conseguir de esas poleras con huequitos. Primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. Porque en realidad... un tatuaje ya. Un tatuaje. Porque en realidad es que, claro, son de refuerzo y ahora me hablarás de... Yo creo que obviamente te deben ayudar, ¿no? Las vacunas.
Pero el tema de ser antivacuna, como que hay muchas personas, o ser súper pro vacuna, como que yo veo una antivacuna, no tiene derecho a nada, ni siquiera al agua, váyase, es un tema muy polémico. ¿Tú qué opinas? ¿Tú opinas que hoy en día las vacunas COVID-19 en realidad todas deberían ponerse las dosis que sean posibles hasta tercera, cuarta, donde estén, o que tal vez en realidad es como agua de mote? ¿Qué te parece? A ver, las vacunas no son la salvación, como por así decirlo a un nivel extremo, pero diablo, es un paso importantísimo. Súper importante. Para poder superar esta pandemia. Es importante que las personas se vacunen. Sí, mira. Y se está dando cuenta justamente ahora con el tema de las nuevas variantes, de la variante Omicron, por ejemplo, está atacando mucho más a personas no vacunadas. Y esto no lo digo yo. No lo dice Joaquín, o como el doctor Joaquín. Lo dice la ciencia. O sea, me refiero a los estudios, ensayos clínicos, a los reportes. Lo que se maneja normalmente como base de la medicina, ¿no? Exacto. Te doy el ejemplo. ¿Dónde ha salido la variante Omicron? ¿Dónde se ha iniciado? Ha sido en Sudáfrica. Actualmente ese país se encuentra ya en un descenso de casos. Y eso es bastante importante porque podemos ver, analizar más cómo ha sido el proceso de llevar la pandemia con una variante que obviamente tiene más mutaciones y las vacunas llegan a ser un poco menos efectivas en comparación a las anteriores olas. Y pues en este caso en Sudáfrica se ha podido evidenciar en los informes de ¿cómo se llama esto que estaba leyendo? De Netcare, que es una red de salud privada en Sudáfrica que maneja más o menos como 10,000 o 100,000 camas. Y se ha hecho un informe ya hace un par de semanas que salió, comparando cómo se ha llevado las internaciones, la mortalidad, la gravedad de la enfermedad en relación a la anterior cepa, la tercera ola con la variante Delta. Y es bastante interesante de ver y te cuento porque, bueno, no te voy a abrir tanto con la parte de estadística. No, dale, no, es interesante. Pero lo que más llama la atención es que al parecer, por el uso de las vacunas, por la inmunidad por medio de las vacunas, y dos, por que la variante Omicron al parecer no al parecer, sino que se está evidenciando que es un poco más leve o causa enfermedad más leve, aunque tenga una contagiosidad mucho mayor. Pero las estadísticas están mostrando que muchos de los pacientes que están llegando a terapia, que están llegando a necesitar ventilación, oxígeno o internarse, están siendo justamente personas, ya no personas de entre 50, 60, 70 años con comorbilidades. Como era antes, ahora son personas no vacunadas. Con una edad media entre los 35, 36 años de edad. Wow. Y sin comorbilidades o con menos comorbilidades, que en la mayoría están no vacunados. Wow. O están con un esquema de vacunación incompleto. Y ahora, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Tú cuándo crees que una persona vacunada puede decir, ok, yo tengo inmunidad, ya estoy bien, o ya tengo las dosis necesarias? O sea, ¿cuándo piensas que una persona después de vacunarse ya tiene la protección de las vacunas? Miércoles me he hecho una pregunta al presentador. Bueno, yo personalmente un criterio nunca. O sea, una persona no puede decir, me voy a vacunar, estoy listo. O sea, ya soy Superman, o sea, hazme el favor, ¿no? Que vean el coronavirus, lo derribo. Ni siquiera así. O sea, ni siquiera te hago ejemplos, hay vacunas que se repiten cada año. Uh-huh. Y no es que y hoy en día se las ve, y obviamente yo decía al inicio del programa que no, ya son tantas. En realidad son necesarias. En realidad son muy necesarias. Y como tú decías, un esquema incompleto hace que estas nuevas variantes te ataquen pues peor, ¿no? Uh-huh. Peor. Así que, no sé, a mí me parece que recién cuando obviamente, además que la pandemia no es que se vaya a ir de la nada, pero estas vacunas son de gran ayuda, ¿no? Para que hagamos que la pandemia se vaya. Exacto. Y por ejemplo, la CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades, indica que
14 días después de tu segunda vacuna, si es una vacuna de dos dosis, o de tu primera vacuna, si es una vacuna de una sola dosis, recién tienes el título de anticuerpos esperados por esa misma vacuna, ya sea cualquiera de las tantas que hay, pero eso a los 14 días después. 14 días después, imagínate. Exacto. Ya cuando ya va pasando el tiempo, obviamente. Exacto. Y a partir de esos 14 días, la inmunidad también va cayendo. Obvio. Hay dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular. La humoral se refiere a los anticuerpos que nuestro cuerpo genera a partir de las vacunas. Que ese título de anticuerpos va bajando de acuerdo a los meses. Inclusive, si tú enfermas de COVID, vas a tener una inmunidad natural adquirida que va a ir bajando poco a poco. Claro. Pero también está la inmunidad celular, que son mediada por tus células, los linfocitos, que esos ya están de memoria, que eso, aunque tengas tus títulos de anticuerpos ya mucho más disminuidos, van a estar ahí. Y no es solamente que bueno, ya termino mi esquema y me voy a la chingada. Pero se van poniendo dosis de refuerzos, como son la tercera dosis, o inclusive cuarta dosis, como en algunos países, como en hasta Israel. Quinta, creo que en Israel En Israel están hasta la cuarta dosis, sobre todo, al menos a su personal de salud. ¿Por qué? Porque uno, ese título de anticuerpos va bajando. Claro. Ese es el problema. Y dos, lamentablemente el virus va mutando. Y llega a ser las vacunas un poco menos efectivas. Menos efectivas. Pero no es que ya no sean nada efectivas. Las vuelven menos efectivas en la parte de que tú contraigas la enfermedad sintomática, de que tú te enfermes. No te protegen, o sea, de que tú no te enfermes. Claro. Simplemente de que tú puedas llegar a agarrar la enfermedad sintomática. Claro. Pero donde no se ha evidenciado que haya una disminución es en que evite que tú agarres una enfermedad grave. Ahí los títulos de anticuerpos o los títulos o la inmunidad, la protección que te da sigue siendo por encima del 80%, 70%. Bárbaro. Que está bastante bien. Claro. Oye, interesante. Yo aprendiendo como alumno me decía, ya se nota que estás haciendo un diplomado en educación superior. Explicas muy bien. Ya necesito mi tucumana. Ya necesito mi tucumana. ¿Cuándo toca el puente? De hecho, el puente toca ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora. Dale, hijo. Bueno, aquí estamos volviendo a nuestra última pausa, ya un tiempito, bueno, hablando de lo prohibido, ahí charlando lo que no puede salir en video, ¿no? Yo quería preguntarte, querido Joaco, ahora más o menos, yo tengo mucho, y la gente lo conoce en mis redes sociales, yo tengo mucho como si fuese una defensa en contra de esta parte de las fiestas en tiempo de pandemia. A mí no me gustan para nada las fiestas, o sea, para nada, yo soy un enemigo, soy una vizcacha parece. Pero veo de esas veces que, no sé, seguro que les pasa a ustedes también, que conducen por la calle o caminan por la calle y ven un montón de fiestas, fines de semana, y los jóvenes sin barbijo, ahí fiesteando, o peor, van a besuquearse y un montón de cosas. Que al final yo tuve la chance de hablar con algunos compañeros que se iban de fiesta y me decían, lo que pasa es que somos jóvenes, o sea, nos da asintomático, no pasa nada. Pero después, yo tengo esa teoría, tú me lo aclararás, ellos obviamente deben tener la enfermedad y debe ser asintomática, pero van con sus abuelitas, con sus padres y ¿qué pasa? ¿No? O peor, van con otros amigos y la van replegando por toda la ciudad. ¿Tú qué opinas de este tipo de movimiento? De que los jóvenes estén yendo a fiestas y haciendo toda la actividad normal, pensando que evidentemente siempre se van a enfermar asintomáticamente. ¿Qué opinas? Pues es una irresponsabilidad de una. Porque el hecho de ser joven, como te estaba diciendo, no evita que tú te puedas enfermar. Y tengas o no la enfermedad de manera leve, moderada o grave, eso repercute sobre todo en tu familia. ¿Cuántos no hemos perdido mamás, papás, abuelitos, tíos, parientes por esa enfermedad? Y a pesar de que en esta última ola está habiendo una ola de contagios increíblemente más alta que inclusive cuando inició la pandemia, hay muchos más contagios, y se están reportando que la mayoría de los casos sean mucho más leves. Aún así no deja de haber internaciones, no están dejando de fallecer muchas personas. Hace un par de días falleció un doctor que era bastante querido en la parte de la docencia de la Facultad de Medicina,
que la verdad fue una lástima, fue un golpe muy duro para muchas personas. Y no deja de ser muy irresponsable que uno, por creerse joven, por creerse invencible, está exponiendo a las demás personas, a su familia, a sus amigos, a su círculo social cercano. Y como te decía, muchas de esas personas jóvenes ni siquiera están vacunadas. Y como te estaba hablando de ese anterior caso, como hablando desde el inicio, de todos esos informes, reportes que llegan de otros países, sobre todo países que ya están en el descenso y donde se puede evidenciar más o menos cómo se ha comportado este nuevo virus. Bueno, no un nuevo virus, sino esta nueva variante. Sí. Es que la mayoría de los casos que estaban internados eran jóvenes y sin vacunas. Y eso es muy preocupante porque al menos en nuestro ámbito, en nuestra ciudad, en nuestro medio, la mayoría de personas que no están vacunadas son justamente esas, las personas más jóvenes. Que es que van de fiestas y de paso se van a contagiar 18,000 mutaciones del virus. Exacto. Y de hecho, de esa manera creo que se hacen las mutaciones, ¿no? Las variantes. Porque van, se besuquean y uno tiene esta variante y otra variante y pucha, sale una nueva variante. Bueno, más o menos sí, digamos. O sea, no así, ¿no? Porque yo no conozco esa parte, ¿no? Pero me imagino que así. Sí, bueno, el tema de las nuevas variantes es que mientras más se replica un virus, más posibilidad hay de que vaya mutando y de que alguna de esas mutaciones tenga una mayor eficacia, ya sea en transmisibilidad, o sea más contagiosa o sea más grave. Y lo que está pasando ahora es que, bueno, este virus está mutando muy rápido. Sí, sí. Y si te das cuenta, tenemos mínimo 2 variantes por año o a veces más. Pero no deja de ser algo para tenerle, tal vez no miedo, para decir como que ya no voy a salir de mi casa, voy a ser un ermitaño y voy a estar en cuarentena para siempre. Pero es algo que tenemos que tener respeto. Sí. Porque es nuestra salud, es la salud de los demás. Ahora mismo los hospitales, las terapias están colapsadas. No hay camas de terapia intensiva. Y el hecho de obviar todo eso, salir de fiesta, importarte un huevo, todo eso, pues claro, no... Es algo muy irresponsable, como decías. Exacto. Además que yo escuchaba esta doctrina en los jóvenes de, oye, ¿por qué sigues saliendo si es tan peligroso, no? Y decían, lo que pasa es que se me está yendo mi juventud, se me está yendo ese tiempo de salir con mis amigos, se me está yendo ese tiempo que antes se tenía, ¿no? De vamos a ir a una fiesta y ya, pero se te estará yendo ese tiempo, pero se te puede ir la vida si no te cuidas. O la vida de uno de tus familiares. O la vida de uno de tus familiares, sí. Entonces creo que es un tema de reflexionar e incluso seguro que pensarán, bueno, sí, no estoy vacunado, me vacunaré y voy a seguir metiéndole. Como habíamos hablado, la vacuna no es una garantía de que de la nada vas a ser Superman y no te vas a contagiar. Exacto. Sí que te ayuda, pero en realidad hay muchos otros factores. No irte de fiesta todos los fines de semana, salir con un tipo de personas que ya sabes que han ido de fiesta o perdón por la sinceridad, no besuquearte con todos y así. Que en realidad, o sea... Beso de 3 contraindicado, ¿eh? Eso está contraindicadísimo. Entonces creo que deberían tomar más responsabilidad los jóvenes. Sobre todo en una época como es ahora mismo, donde los contagios están hasta las nubes. Porque después, bueno, o sea, era algo de cada día, ¿no? Sí, bueno, sabemos que tal vez no podamos volver a la normalidad como era antes. Sí. Pero sí a una nueva normalidad. A una nueva normalidad, exacto. Donde a pesar de las vacunas, a pesar de... de que el virus puede llegar a ser endémico y ya no pandémico. Ya no pandémico, sí. Siempre hay que tener cuidado. No podemos simplemente volver a lo que éramos antes. A lo que éramos antes, sí. Eso ya es imposible. Eso ya está para atrás. Del tema interesante también del que me gustaría hablar, porque ya estaba tratando de sacarlo antes, que era que darte este espacio tan interesante para que me digas tu trayectoria por la fotografía. Mira, yo conozco que eres fotógrafo, me has ayudado en muchos proyectos, sobre todo como fotógrafo. Yabna, Bosquejos de Café, es un excelente fotógrafo. Ustedes habrán visto las fotos que yo subo a mis redes sociales de estos proyectos. Pues él las tomó y tiene un estilo muy particular, muy bonito. A mí me gusta mucho su estilo fotográfico. Y te quería preguntar, tú obviamente manejabas esto de la fotografía a la par de estudiar medicina, ¿no?
Entonces, pero yo pregunto, o sea, todos tenemos nuestro hobby, pero seguro que había una conexión. O que por lo menos pensaste, ¿por qué iniciaste la fotografía? ¿Tuvo alguna conexión con la medicina? ¿O fue así por puro hobby, porque te gustaba? Pues yo creo que fue puro hobby. Así, Desde el inicio. Me acuerdo que, no sé, cuando estaba en colegio, trajeron una cámara de estas reflex bastante antiguas y así bien como que de plasticorras con sus 8 megapíxeles, así todo revolucionario. Claro que Revolucionario esa parece. decías, no, esta es una cámara, hay que tener cuidado, no la hagan caer. Exacto. Y pues no sé. Pienso que la fotografía es uno de los medios de comunicación, o bueno, de un arte para comunicarte a ti mismo, comunicar historias, comunicar a los demás también. A los demás. Y creo que de eso empezó todo, o sea, porque empecé a sacar fotos así como que cualquier persona, digamos, bien amateur, porque me gusta, porque, bueno, y me sigue gustando. Pero después llegó un poquito más, tal vez como que, ok, tal vez sí puedo tomarlo como un hobby, pero un poco más serio. De ahí junto a mi hermana llegó este proyecto que se llama Prisma. Prisma Fotografía, sí. Que lamentablemente es un proyecto que está un poco dejado. Pero podría cerrar clientes, más bien estamos todos los días trabajando. Publicidad gratis. Pero la idea de esto fue como que, bueno, hay muchas personas que son muy hábiles en el tema de la fotografía en Sucre, en nuestro medio, en nuestro país, pero queríamos hacer algo un poco diferente, tal vez. Como que dejar toda la parte tan de moda o tan como no sé qué palabra. ¿Como de modelaje? Tan de modelaje, tan de como que, ok, yo quiero fotos para mis portfolio y todo eso. Tan de magazine, o para mis redes, sí. para lucirme. No sé, tal vez algo un poco más íntimo. Claro. De que cualquier persona, sin necesidad de ser modelo, sin necesidad de ser tal vez, no sé, la persona más linda o agraciada del mundo, porque de eso no se trataba, es que simplemente pueda contar su historia, de quién es, o de qué tiene en su mente, qué se imagina, qué cosas le gustan. Es un poco de expresar lo que es una persona, no en una foto, sino en muchas. Pero de eso más o menos se ve la idea. Y yendo un poco al lado surrealista, tal vez, de mucha edición, o sea, el tema surrealista. Por ejemplo, hay una artista que me encanta, es una artista mexicana, bueno, es una artista española que vivió en México a veces de los años 1940, 60. Wow. Remedios Varo, que es una de mis artistas, o sea, pintoras surrealistas que me encantan, que tiene unas obras hermosas que bueno, no sé, me provocan muchas ganas de tratar de plasmar eso en fotografías. En tus fotografías, claro. Cosa que, bueno, de manera natural, por así decirlo, es imposible. Con mucha edición, sí, digamos. Pero lo que me llama la atención de eso es esas ideas, esa parte creativa, poder plasmarla. Ya no solamente como en una foto que diga, mira qué bonita edición, simplemente, sino que una foto que tenga algo más, algo que contar sobre la persona que estamos realizando esa foto. Claro, que sea como un retrato fiel de la persona, de cómo es ella, de cómo piensa, de cómo se siente, ¿no? Exacto. En base a las fotografías. Y bueno, más o menos de eso va, pero el tema es que he estado muy abandonado. No, pero ustedes hacen un trabajo excelente. Yo vi tu trabajo, me hiciste una sesión de fotos a mí como cineasta, ¿no? Y que de hecho una de esas fotos salió dos de esas fotos salieron en el periódico El País de Tarija. Mierda. En la portada de la revista y en una nota. Cuando yo le dije, pues ya yo puse muchas otras opciones de fotografías, y dije, escoge la mejor, y escogieron las tuyas. Yo tenía algunas que había tomado yo. O sea, eres realmente bueno en el tema de comunicar con la fotografía, porque además que creo que no solamente en nuestro medio en Sucre, ¿no? Ya me dirás qué crees, pero creo que en el medio de Bolivia incluso está más esto llevado a la fotografía. En realidad es que se vea el fondo borroso y que salga un modelo tremendo y ya tienes la foto, ¿no? Yo creo que se está moviendo así. ¿O tú qué crees?
Pues sí, y bueno, la fotografía sabes que tiene muchas ramas, muchos Muchas áreas, estilos. sí. Al final es un arte y es subjetivo. Sí, sí. Hay muchas cosas que a uno le puede gustar, pero a otra persona la puede odiar. Mm, Y como todo arte es bastante subjetivo. Pero de todas formas tienen épocas, hay modas, hay tendencias, pero a veces esas modas o tendencias tienden a dejar de un lado cosas que, bueno, al menos yo veo importante en la fotografía, como puede ser composición, puede ser los colores, las expresiones, los pequeños detalles, que muchas veces solo por realizar fotografía de, como tú decías, tipo, ¿cómo dijiste? Tipo de fondo borroso y todo claro, eso. con el bokeh. Con el bokeh, todo el borroso. A veces se deja de un lado esos otros detalles que de verdad a mí me encantan de la fotografía. Y que son muy importantes, ¿no? Como la composición, como los tonos. Uh-huh. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de mi hermana, con quien trabajo en esta parte de la fotografía. Mi hermana es una de las mejores fotógrafas de calle, o bueno, street photography. Sí, de calle, Es sí. bárbara. Te voy a pasar sus redes y para que veas sus fotos de calle, son increíbles. Claro, ¿no? Sara Paniagua. Ahora, ¿lo ubicas? ¿La viste un poco? Claro, pero sí, en Prisma Fotografía ahí está. Ponen sus cuentas, he visto su trabajo, es muy interesante. Exacto. Y eso es lo que me gusta, que la fotografía tiene muchas ramas. Muchas ramas, sí. Y bueno, tal vez por el tema de la moda o las tendencias, a veces llegamos a solo enfocarnos en una, que es el retrato de moda o esa parte. Pero hay otras partes de la fotografía que son muy bellas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la fotografía de naturaleza, en la que, bueno, tienes bastantes ejemplos y muy buenos. Gracias. O la fotografía documental, que, mierda, ¿quién no quisiera ser un fotógrafo de la parte documental, irte de un país a otro conociendo historias, personas o conflictos? Sí, no, hay de todo. Hay de todo y es un área muy interesante porque además tú puedes pasar de una a otra, ¿no? Porque uno piensa, sí, soy bueno en esta, pero podría intentar otra. Y quién sabe, eres muy bueno en esa, ¿no? Exacto. Además que esta parte tan interesante, y yo te voy a preguntar, tú ya nos explicaste que estás en el área de, más allá de la fotografía como biográfica, de contar historias con cada uno de tus modelos, no necesariamente con las características estereotípicas de la fotografía, ¿no? De cuerpo modelado y así. Pero ya que has visto ese tipo de modelos, o sea, que no tienen nada estereotípico, y que también estoy seguro que has visto fotografías de tus colegas, que obviamente son a modelos, ¿tú crees que la fotografía, y esta tal vez para los fotógrafos es una pregunta burda, pero ¿tú crees que la fotografía debería estar destinada no tanto al tema de fotografiar estereotipos, de maquetarlos en una fotografía que digas como lo que tal vez estábamos acostumbrados en Instagram, que todo sea modelaje, sino que también contemos historias en base a personas que tal vez no tienen el mejor cuerpo, ni la mejor figura, ni nada, pero que tienen una historia que contar? ¿Crees que en fotografía debería priorizarse la historia más allá del modelo o la modelo? Bueno, desde mi punto de vista, como te digo, es un arte. Y al final un arte te tiene que transmitir algo. Y si actualmente se sigue alguna tendencia o cualquier parte de Instagram, de moda, y no te transmite algo, pues ahí está fallando. Yo creo que todo tipo de arte, ya sea desde la fotografía o el dibujo, la pintura, tiene que transmitirte algo. Y personalmente creo que sí, que tiene que priorizarse sobre todas las cosas. Lo que es el sentimiento que te transmite a ti. Por ejemplo, me acuerdo que tú me decías que o en una entrevista creo que te hicieron, no me acuerdo bien, pero que tú empezaste como eso, como con la parte de la fotografía. Sí. Y a ti lo que te gustaba es transmitir algo, alguna historia o alguna idea. Y muchas veces la fotografía se te quedaba de corta. O sea, se te quedaba un poco corto. Pero a través de la videografía, de los cortos, de los cines, podías un poco plasmar de mucha mejor forma esas ideas que tenías, esas historias que querías contar. Y es a lo que va. Muchas veces la fotografía no simplemente se trata de una foto bonita, sino de qué te va a contar esa foto. O ese conjunto de fotos. Muchas veces la fotografía documental no se basa simplemente en una foto. En una foto de muchas, sino ¿no? en muchas fotos que le dan un contexto, una historia, un porqué. ¿Un por qué? Un qué, exacto. Como si fuese un trabajo de investigación.
Exacto. O sea, donde tienes un problema, que en este caso es tu modelo, pero que cuentas sobre él caminos, que en este caso son los objetivos, por ejemplo. Entonces cuentas quién es él, por qué hace lo que hace, qué hace, para qué lo hace. Y eso vuelve a la fotografía más interesante del mundo del modelaje y así, el estereotipo, y la vuelve en una fotografía de historia, ¿no? Y es mucho mejor. Bien, un tema interesante, de hecho, un programa interesante, ya debemos ir 1 hora 20 minutos más o menos, que se pasa volando. Yo ya les digo a mis pues invitados, sí. Se pasa volando porque obviamente hablamos de temas que a ellos les gustan, que a mí me gustan. Yo los tengo como si fuese, yo soy muy preguntón y les pregunto de todo y me gusta saber de todo sobre su área. Y bueno, querido Joaco, espero que te haya gustado estar aquí. Y tienes las 3 cámaras para decir lo que quieras, saludar a quien quieras, despedirte como quieras, a ver, todo tuyo. No, pues en primer lugar, Gabo, gracias por darme este espacio, de verdad, es un honor, de verdad. Y sabes que me encanta trabajar contigo en lo que sea. Si me vienes con un proyecto o algo, yo te digo sí de una. Y pues me gusta esta idea porque yo pienso que en Sucre hay muchas personas que tienen cosas interesantes que cortar, experiencias, hasta tu título me gusta, experiencias con Gabo, o sea, son experiencias. Son experiencias, exacto. Que, bueno, la gente va a tener un espacio, un lugar donde contarlas, donde dar sus opiniones, donde generar tal vez a veces debate. Debate, polémica, veremos ahora, yo estoy seguro que va a haber polémica, pero genial. Sí, pero de verdad, gracias por el espacio. Un saludo a mi hermana ahí, que debe estar ahí riéndose. Riéndose de mí. Pero de verdad, gracias por el espacio. Gracias, Gabito. No hay por qué, querido Joaco. A ustedes también gracias a aquellas personas que se han quedado hasta aquí, que la anterior vez veía que son cientos y a veces miles que se quedan la 1 hora y 20 minutos a escucharnos. Yo creo que ustedes ya son unos héroes, unos dioses, porque yo me quedo editando hasta el doble, tengo que escuchar 1 vez y 2 veces y sé muy bien más o menos de qué trata la charla, y que ustedes escuchen en tiempo completo para mí es espectacular. Espero que les haya gustado este episodio de Experiencias con Gabo Chavarría, este podcast tan interesante que estamos tratando de llevar adelante con el motivo de traer personas muy interesantes. Este ha sido uno de los ejemplos. Tener a Joaco Tondo, Aquino Tondo, que nos ha hablado del tema de la medicina, de su área en la fotografía, y esperemos también estar, como siempre, la siguiente semana en su dosis semanal de Experiencias con Gabo Chavarría. Yo soy Gabo Chavarría y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.